¿Cuántos de ustedes han escuchado esta historia antes? El valiente caballero derrotó al dragón que escupe fuego. Se fue con la hermosa princesa y vivieron felices para siempre. ¿Escucharon eso? Sí. ¿Y cosas así? Sí. Sí. Pero, ¿es cierto? Quiero decir, los dragones no son más que material de fábulas, ¿Bodie? Oye, ¿sabes qué? La Biblia habla de dragones. Y eso justo ahí debería llamar la atención de la gente. De hecho, habla de dragones de manera significativa en el Antiguo Testamento. No solo un libro, sino todo el Antiguo Testamento. Así que cuando la Biblia habla de una criatura como si fuera una criatura real, tenemos que tomar nota. Así es. Así que profundicemos en esto. Pasemos a los dragones. Veámoslos con un poco más de detalle. Sí. Empecemos por aquí, amigo. ¿Por qué tanta gente en su cultura hoy en día cree que los dragones son solo una mera fantasía? ¿De dónde viene eso? Creo que la razón principal es que no los encontramos. Quiero decir, eso ha sucedido una y otra vez. Cuando miras históricamente, si la gente no podía encontrar nada, simplemente pensaban, oh, es un mito. Sí. Y ya sabes, empezamos a ver tendencias como esta. Por ejemplo, estaba el pájaro dodo. Bien. Dodo es algo a lo que creo que llamarías tu hermano. Sí, pájaro dodo. Pero ahí hay un pájaro. ¿Derecha? Y hay estos relatos antiguos donde la gente veía a estos dodos. Estos marineros pasaban por allí. Y mátalos, cosechúralos para obtener carne y vete. Y así hay todos estos relatos de ello. Pero cuando la gente comenzó a aparecer allí más tarde, dijeron, no vemos ninguno. Sí, hace unos 100 años, pensaron que el pájaro dodo era un mito porque, en primer lugar, había criaturas extrañas. Número 2, nadie pudo encontrarlos. Y el número 3, solo existían en estas viejas historias y dibujos. ¿Te suena familiar? Es un poco paralelo a los dragones. Así que durante mucho tiempo, los científicos decían que los dodos eran un mito, hasta que... Encontraron un espécimen que había sido disecado y puesto en un museo. Y ellos dicen, oh, wow. Era real. Ahora, por supuesto, han encontrado alguna evidencia fósil de ello, y así sucesivamente. Así que tenemos que tener mucho cuidado de no lanzarnos a eso. Y lo que sucedió en el día, Saben, Pinsen, 15, 16, 1700. Gran parte del mundo no fue descubierto. Seguíamos descubriendo lugares y encontrando lugares. Y así, si no encontrabas una criatura en un lugar, simplemente asumías que vivía en otro lugar. Esta idea de que se habían extinguido fue justo. ¿Quién lo hubiera pensado? Si piensas en elefantes y rinocerontes, ¿cómo? ¿Qué pasaría si se extinguieran hoy? Quiero decir, tal vez dentro de 100 o 200 años, también podrían tener esa misma lógica y decir, bueno, el mismo problema. Supongo que eran un mito. Pero si no fuera por todas nuestras restricciones y leyes de especies en peligro de extinción, los elefantes probablemente también se extinguirían. Probablemente sea una palabra larga, sin duda. Condenado a repetir el mismo error una y otra vez. Sí, así que dragones, dinosaurios y dragones. De hecho, hay una conexión entre los dos. Y quiero que la gente entienda que la palabra dinosaurio es una palabra nueva. ¿Recuerdas en qué año fue cuando se inventó? 1841. 1841. Así Richard Owen se le ocurrió este término. Es decir, lagarto terrible o aterrador. Así que empezamos a desenterrar todos estos huesos de dinosaurios, y empezamos a llamarlos dinosaurios. Y los desconectamos de ser huesos de dragón. Porque durante este tiempo, desde aproximadamente 1500 hasta 1800, Realmente no estábamos encontrando demasiadas criaturas parasitas a dinosaurios o dragons. Sí, la conclusión aquí, creen que los dragones son un mito es en realidad una idea moderna. Se ventiló después de que se extinguieron. Quiero decir, hasta el siglo XX, eran criaturas reales. Es decir, piensa desde... En 1902, la Enciclopedia Británica dijo que los dragones aún podrían existir, pero su número es poco. Y luego, solo 8 años después, en 1910, de repente, la Enciclopedia Británica publicó que los dragones eran mitos. Y la razón por la que publicaron eso es que alguien dijo que todavía había algunos dragones viviendo en los Alpes. Esa es una cadena montañosa en Europa. Un tipo subió allí, no los encontró, así que dijo, bueno, por lo tanto, son un mito. Ya entonces, la gente luchaba con la idea de que las cosas podían extinguirse. Ahora, en el 1800, la gente estaba considerando esa idea, pero realmente no era muy común en ese momento en particular. Estamos empezando a verlo cada vez más a medida que la gente empieza a sumergirse en estas ideas y a mirar los fósiles. Y profundizaremos más en ello, pero realmente, yo diría que la razón principal es porque nuestra cultura ha sido fuertemente influenciada por la evolución. Visión del mundo, realmente por esa religión del humanismo secular. Incluso en nuestra iglesia hoy en día, muchos cristianos están comprando esa visión evolutiva del mundo. Y la visión evolutiva del mundo, ya sabes, obviamente los dinosaurios viviendo con los humanos no se ajusta a su línea de tiempo, porque los dinosaurios se extinguieron hace 1 millón de años. Sí, así que cuando escuchan estas leyendas, dicen que es imposible. No puede ser porque no se ajusta a su línea de tiempo. Derecha, a pesar de que esos están ahí mismo enumerados con todas estas otras criaturas. No es solo, Saben, de la Biblia. También lo vemos en los comentarios antiguos, en los historiadores antiguos, en los científicos antiguos, etc. Así que en realidad tenemos bastantes relatos de este tipo de criaturas. Simplemente no se llamaban dinosaurios. Se llamaban dragones. Sí. Pero veamos esto desde un punto de vista bíblico. Demos un paso atrás y comencemos. Regresamos a la Biblia. Los dinosaurios, que por definición son en realidad animales terrestres, ahora sé que hay reptiles voladores y reptiles marinos. En realidad, técnicamente no se consideran dinosaurios. Habrían sido hechos en el día 5 de la creación. Los dinosaurios habrían sido creados en el día 6 de la creación. ¿Qué día fue creado el hombre? ¿Se acuerdan? Día 6. Aquí vamos. Hoy tenemos aquí a niños inteligentes. Así que el hombre y los dinosaurios, que los dinosaurios son un subconjunto de los dragones. Dragón es más bien un término general. Incluía dinosaurios, pero también incluía otras criaturas. Pero habrían estado viviendo al mismo tiempo. Así que cuando comenzamos con la Biblia, tiene sentido que estuvieran viviendo al mismo tiempo. Sí. Y era un mundo perfecto. Todo era perfecto originalmente. Eso es lo que esperábamos de un Dios perfecto.
Pero entonces cuando Adán y Eva pecaron, y todo cayó en pecado, ¿adivinen qué? Empezamos a ver que algunos animales giraban. Empiezan a ser malos. Están comiendo carne y cosas así. Originalmente, todos los animales y el hombre eran vegetarianos según Génesis 1:2-9:3:0. Así que algunos de estos animales estaban comiendo. Algunos de ellos eran muy viciosos. Luego vemos el diluvio de los días de Noé. Oye, ¿los dinosaurios y los dragones eran criaturas parecidas? ¿Estaban en el arca? ¿Qué te parece? Lo eran, porque recuerden, que dijo Génesis 6, que cada pareja de animales terrestres, cada clase de animales terrestres, tenía que subir al arca. Así que obviamente tiene razón. Tenían que incluir tipos de dinosaurios. Así que, como ven desde la visión bíblica del mundo, recuerden, como cristianos, siempre tenemos que comenzar todo nuestro pensamiento basado en la palabra de Dios. Tenemos que tener esa visión del mundo basada en la roca sólida y fundada de la palabra de Dios. Y cuando lo hacemos, no es de extrañar que haya relatos de dragones que viven entre los hombres. Y eso es lo que esperábamos. Con la Biblia, salen del arca, van por todos lados. Esperamos ver estos relatos de la vida. Han estado saliendo del arca. Han estado muriendo desde entonces. Así que, de nuevo, han estado muriendo desde entonces. Así que, por supuesto, el hombre vivió entre estas asombrosas criaturas desde el principio. El día 5 creó las criaturas voladoras y marinas, que incluían al pterodáctilo y al tipo plesiosaurio, que hoy llamamos dinosaurios. Y luego, como dijo Bodhi, el día 6, Dios hizo todos los animales terrestres, que incluían a los dinosaurios y todos los demás dragones terrestres, el mismo día que creó al hombre. Y luego ellos fueron al arca, y luego la mayoría de ellos fueron arrebatados, aunque inundados. Ellos, así es, eso es lo que ustedes saben, los huesos que encontramos en el suelo, ustedes saben, estos diferentes fósiles y estos cementerios de dinosaurios, por ejemplo, eso es un registro del diluvio de los días de Noé. Y eso está en conflicto con lo que dice el mundo. El mundo asume que estas capas de roca se depositaron lentamente. Y gradualmente a lo largo de 1.000.000 y 1.000 millones de años. Asumieron que no hubo grandes catástrofes, como un diluvio global, que derribaron esas capas de roca. Pero cuando comenzamos con la Biblia, las catástrofes, como una inundación que depositó esas capas de roca. Pero cuando comenzamos con la Biblia, hay un diluvio global. Todo lo que había debajo de los cielos estaba cubierto de agua. Depositó la gran mayoría de esas capas de roca rápidamente en el transcurso de aproximadamente un año. Así es. Por supuesto, hemos tenido capas de roca desde entonces, pero la mayoría son del diluvio del día de Noé. Misma evidencia. Encontramos dinosaurios en 3 de esas capas de roca. Boom. Eso es lo más que se encontraron en el ¿qué? El Triásico, el Jurásico y el Cretácico. ¿Y cuál es la razón por la que solo encontramos esos huesos de dinosaurio principalmente en esos 3 estratos? ¿Huesos? Bueno, hay que entender la forma en que definen algunas de estas capas de roca. Una capa de roca se define por lo que encuentran en ella, y tienen diferentes fósiles índice. Y si encuentras uno de esos fósiles índice, y está en una de esas capas de roca, eso es lo que lo define. Digamos que tienes una capa de roca que no es una de las capas de roca de dinosaurios, como una capa de roca del Pérmico, por ejemplo, que es más baja que donde están las 3 capas de roca de dinosaurios. Digamos que estás buscando allí, de repente, encuentras un dinosaurio. ¿Adivina qué pasa? Redefinen esa capa de roca para que sea una de esas 3 capas de roca de dinosaurio. ¿Lo ves? Así que es un poco arbitraria la forma en que hacen algo de eso. Así que hay que tener cuidado. Y creo que también tienen un capítulo en este libro llamado Dinosaurios, Dragones, y la Biblia acaba de salir de este tipo. Bodhi High. Creo que es, uno de los capítulos realmente habla de eso. Así que si ustedes quieren profundizar más en esos detalles. Allí. Pero en términos de esos fósiles, obviamente, la mayoría de los fósiles que vemos alrededor de estos son el cementerio del diluvio que ocurrió hace 43.000 años. Pero, ¿cuál es la razón por la que no encontramos humanos, por ejemplo, con dinosaurios? ¿Cuál es la respuesta rápida a eso? Bueno, ahí hay una serie de factores, pero probablemente no vivían en el mismo lugar. Si hubiera un diluvio global hoy, ¿cuáles son las probabilidades de que tú y un león sean enterrados juntos? Probablemente no va a suceder. ¿Derecha? Además, no había mucha gente. A veces pensamos, oh, wow, el mundo estaba poblado como lo está hoy. No, realmente no lo era. Solo hubo 10 generaciones desde Adán hasta Noé. Eso es todo. Solo 10 generaciones. Quiero decir, potencialmente podrías levantar, ya sabes, unas pocas 1.000.000 personas, pero también tienes que pensar. 120 años antes de la ley, antes del diluvio, Dios dijo, sosténlo. La tierra es violenta. Cada pensamiento es malo todo el tiempo. Piensen en esto. Si el mundo entero fuera así de malvado y así de terrible y así de violento, y todos ellos fueran asesinos, la población de la tierra se dividiría a la mitad en un día. ¿Cuántas personas estaban realmente allí cuando llegó la inundación? Probablemente no había mucha gente de todos modos. Sí. Y además, por ese pensamiento lógico, muchos de los evolucionistas dicen, ya sabes, porque no encontramos humanos junto a los dinosaurios, por lo tanto, no podrían haber vivido juntos. Pero obviamente, si lo piensas, eso es una falacia lógica. Quiero decir, obviamente, no encontramos cocodrilos enterrados con humanos. ¿Alguna vez dicen eso? ¿Los cocodrilos y los humanos no vivían juntos? Claro, exactamente. O selladores. Esa es otra. Sí, exactamente. Entonces, sí. Estos se llaman, ya sabes, los que tienen fósiles vivientes. Pero, ya sabes, hemos vivido al mismo tiempo. Solo porque ves ciertas cosas en el registro fósil. No es necesariamente una indicación de si vivían juntos o no. Sí, si quieren más detalles, echen un vistazo al libro de Bodhi. Hay un capítulo sobre eso. Habla un poco más sobre esos detalles allí. Dinosaurios. Regresemos a la Biblia muy rápido aquí. Entonces, en términos de la Biblia aquí, ¿por qué no encontramos la palabra dinosaurio en la Biblia, Bodhi? Bueno, como dijimos, la palabra dinosaurio es una palabra nueva. Antes de 18/41. Habrían sido conocidos como una criatura diferente. Se habrían llamado dragones. Sí. Y, de hecho, muchas de nuestras primeras traducciones de la Biblia al inglés fueron en el año 15.600. Se podría pensar en la Biblia de Ginebra sobre la que pasan los peregrinos y que se hizo en el año 1500. Tíndale, allí estaba el Coverdale, la gran Biblia, la Biblia del obispo.
Y la gente está discutiendo sobre qué Biblia, y entonces lo que hicieron fue que se unieron, y obtuvieron una traducción estandarizada, a la que llamamos la King James. Sí. 1611, por supuesto, ha pasado por una serie de revisiones. Pero la mayoría de nuestras traducciones modernas, de una forma u otra, todavía tienen raíces y lazos con el rey Jaime. Así que tiene sentido por qué no lo encontramos allí, porque la Biblia fue traducida esencialmente antes de que la palabra existiera. Sí. ¿Ustedes tienen alguna conjetura sobre dónde se mencionan los dragones en la Biblia? ¿Alguna conjetura aquí? Así es. Trabajo. Job 40 habla del gigante. Derecha, algo así como un saurópodo o un brachiosaurio gigante. Así como Job 41 habla sobre el leviatán. Derecha, el leviatán llamó a los leviatanes. Allí le llaman el dragón. Sí, tal vez como un cronosaurus o algo similar. Y la palabra hebrea allí se llama tannin o tanninim, que significa serpiente, dragón o monstruo de femento según el contexto. No está solo en Job, sino en Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio, Salmos, Isaías. Eso es solo por nombrar algunos. Está en todo el Antiguo Testamento. Derecha. Encontramos esa palabra allí, y, ya sabes, es interesante. Cuando miramos las traducciones modernas, a veces ni siquiera encontramos la palabra dragón, lo cual es muy extraño. ¿Por qué? Lo verás en un sentido metafórico. Hubo un gran cambio en el 1800, particularmente a finales del 1800. Donde la gente dijo, oye, tal vez si estos dragones son un mito, que era la idea que flotaba por ahí, bueno, entonces no pueden ser criaturas reales, así que no deberíamos traducir esto como dragón. Deberíamos traducirlo a otra cosa. Y luego está este pequeño periodo de calma en el que no sabían cómo traducirlo. Así que se están traduciendo como palmeras y toda clase de criaturas y cosas así. Y tú dices, ¿qué están haciendo? Y luego muchos de ellos se decidieron por los chacales, a pesar de que hay otra palabra hebrea para chacal. Sí. Eso se usa en la Biblia. Pero, en realidad, ese fue un cambio muy extraño. Y recién ahora estamos empezando a ver que la gente dice, oye, tal vez deberíamos volver aquí y reevaluar este problema. Incluso si lees algunas de las notas al pie de página hoy en día, el gigante es tal vez un elefante o un rinoceronte o un hipopótamo o algo así, pero esas cosas tienen colas como un árbol de cedro. Derecha. El elefante y el sí. Su descripción no coincide, ¿verdad? No, realmente no lo hacen. Ya sabes, cuando realmente miras la descripción dada para algo como Leviatán o algo como el gigante, simplemente no coinciden con nuestras criaturas modernas, ya sea un elefante, ya sea un hipopótamo. O en el caso de un leviatán, no coincide con un cocodrilo. Ustedes saben, por ejemplo, este leviatán no se podía perforar con dardos o flechas, y sin embargo, se podía disparar a un cocodrilo con una flecha. Y Dios da muchos detalles en términos de MHMM, como lo que era el gigante, lo que era el leviatán, y lo menciona junto a todas estas otras criaturas reales. Así que, obviamente, no tiene sentido que Dios de repente cambie a una criatura mitológica en medio de esa frase. Así que, obviamente, tenía que ser una criatura real. ¿Sabes qué más encontramos? Encontramos muchas evidencias del hombre y los dinosaurios viviendo al mismo tiempo. Así es. No necesariamente solo de la Biblia. Sí. A pesar de que tenemos un montón de ya sabes, si está en la Biblia, por supuesto, eso significa que es verdad, pero encontramos mucha evidencia confirmatoria de esto. MHMM. Estos serían como petroglifos y dibujos rupestres y grabados y cosas así en varias partes del mundo. Y la verdad es que me gusta estudiar algo de esto. Hay libros enteros que se han escrito sobre ello. Por supuesto, tengo un capítulo en el libro. Sí. Tenemos un capítulo en el libro. Sí. Tenemos un capítulo en prácticamente todos los continentes del mundo. Hay ejemplos de pinturas de paredes. La cerámica, los textiles, los petroglifos, esas antiguas obras de arte de los dragones. ¿Pero son reales? Sí. Y están justo al lado de criaturas que reconocerías fácilmente. Por ejemplo, el obispo Bell murió alrededor del año 1500. Él está enterrado en una iglesia allá en Inglaterra, ¿y no están ustedes contentos de que no enterremos a la gente en la iglesia hoy en día? Recuerdo que cuando estaba en Inglaterra, caminaba por estas iglesias, y era como caminar sobre todas las tumbas. Estoy como, simplemente no me siento bien con esto. MHMM. Pero, el obispo Bell murió allí, y él tiene un bronce que va a lo largo de los contornos exteriores donde está su tumba justo allí. Y, ahora tienen una alfombra encima, pero cuando estás allí, si la retiras, puedes ver en esta cosa de bronce, hay todo tipo de animalitos, y piensas, oh, yo conozco ese. Sí. Lo conozco. Lo sé. Ese parece un dinosaurio. Ese parece un dinosaurio. Ya sabes, así que ves a estas criaturas con aspecto de dragón dinosaurio. Justo ahí, y, ya sabes, ese es solo uno de muchos ejemplos. MHMM, y eso es en el 1500. Sí, hay varios ejemplos en estos dos libros, así que asegúrense de echarle un vistazo. Pero solo como un sabor aquí, quiero decir, había un petroglifo de los nativos Anasafi, se parece sorprendentemente a un dinosaurio saurópodo, en otras palabras, un dragón. Hay un pantógrafo hecho por los nativos americanos en Utah, un dragón volador, que se parece un poco a un pterosaurio. Incluso hay una escritura montada en la pared, creo que esta es increíble, en Camboya de un dragón que parece un estegosaurio. Stegosaur, sí, sin embargo, ese bofal, asombroso, sí, solo la imagen justo ahí. Además, hay pinturas en Australia de los aborígenes de un dragón de agua, que se parece a un plesiosaurio, y así sucesivamente. Además, incluso hay banderas, hay pancartas. Quiero decir, solo miren la bandera de Gales hoy. Mira la bandera de la China imperial hoy. Hay dragones en estas banderas. Así que, obviamente, la gente creyó durante mucho tiempo que se trataba de criaturas reales. Derecha, permítanme explicar algo por un momento. La palabra dragón. ¿Cuál es el equivalente, ya sabes, de lo que realmente estamos hablando aquí? ¿Te das cuenta de que los dinosaurios y los dragones son básicamente lo mismo? Ahora, dragón es más un término general. Incluía a los dinosaurios, pero también a los reptiles voladores, muchos de los reptiles marinos. Pensemos en un plesiosaurio, por ejemplo, o en un cronosaurus. Tipo de cosas. Incluso incluiría a una gran serpentina. Criaturas parecidas a serpientes, o incluso cosas como cocodrilos y caimanes.
Por definición técnica, en realidad encajarían bajo este auspicio de ser un dragón. Así que a veces, cuando veo la palabra dragón, es como, bueno, ahora déjame ver el contexto. ¿Es un dragón volador, un dragón marino o un dragón terrestre? Si es un dragón terrestre, entonces digo, está bien. Bueno, ¿es esto particularmente un dinosaurio? Mira, los dinosaurios en realidad también tienen una definición única. Mucha gente no se da cuenta de eso. Un dinosaurio se define por sus estructuras de cadera. Tiene una de las dos estructuras de la cadera para que levante su cuerpo del suelo. Es por eso que algo como un cocodrilo o un caimán o un dragón de Komodo no son considerados dinosaurios porque sus estructuras de cadera tienen sus patas saliendo de los lados. A eso se le llama extenderse, y su vientre descansa en el suelo. Exactamente. Déjame preguntarte esto, Borie. Así que tal vez. ¿Es posible que estos antiguos pueblos simplemente desenterraran estos antiguos huesos de dinosaurios? Porque hemos estado encontrando estos fósiles de dinosaurios durante 1000 años. ¿Es posible que simplemente desenterraran estos huesos y tal vez interpretaran cómo podrían haberse visto? Y luego eso es lo que pintaron en las paredes. ¿Qué te parece? Ya sabes, eso es algo común. Excusa que a menudo escucho de, digamos, el lado evolutivo. Porque, ya sabes, en el mundo secular, tienen al hombre y a los dinosaurios separados por 65, 66 millones de años. Así que ellos están en su mentalidad. El hombre nunca podría haber visto un dinosaurio para obtener estos petroglifos o para obtener estas diferentes descripciones de criaturas parecidas a dragones, dinosaurios. Así que tienen que tratar de llegar a algo. Así que su mejor apuesta es, oye, aquí hay algunos fósiles. Vamos a sacarlo. Vamos a juntarlos y vamos a wow, tal vez esto sea un dragón. ¿Sabes? Eso es algo común que tengo. Pero, ¿sabes qué? Muy pocas personas sacaron esos huesos, los juntaron todos e hicieron algún tipo de estudio para llegar tan lejos. Es posible que hayan encontrado un hueso grande, pero ni siquiera sabían que era ese hueso. Proviene de la idea errónea de que cuando encontramos un fósil, de repente, juntamos toda la enorme estructura, ya sabes, con la cola, la cabeza y los brazos. Obviamente, no encontramos eso. Encontramos pedacitos por aquí, trocitos por allá. Derecha. E incluso tratando de decir, oh, ya sabes, por ejemplo, me encanta esta imagen sentada aquí detrás de nosotros. Ya sabes, sacamos dinosaurios, pero lo hacemos basándonos en sus huesos. En realidad, no sabemos el color de muchos de estos tipos de cosas. Ya sabes, encontramos algunas huellas de piel. Eran criaturas escamosas, por ejemplo, así que podemos encontrar eso. Muchas de las viejas representaciones de los dragones, por ejemplo, a menudo tenían pelusa de dragón o algo así en alguna parte, o eran más aerodinámicos en su cuerpo. Hacemos muchas conjeturas cuando los juntamos. Y una de las cosas que la gente ha hecho a lo largo de los años, cuando encuentran un dinosaurio, todo el mundo quería el dinosaurio más grande. Tú haces las noticias. Oh, mi T-Rex es más grande que tu T-Rex. Quiero decir, eso es lo que la gente estaba haciendo. Querían que fueran grandes y masivos. Así que cuando realmente calcularon su masa corporal, estaban usando cálculos de masa corporal de tipo mamífero. Y así ves estos grandes, pesados. Triceratops o T-Rex grandes y pesados. Pero, ya sabes, la gente comenzó a reevaluar esto hace unos 15 o 20 años, comenzó a decir, espera, eran criaturas parecidas a los reptiles. ¿Por qué no hacer una masa corporal más parecida a la de una criatura reptiliana? Cuando haces eso, en realidad parecen un poco más aerodinámicos. Si tuvieran rasgos de dragón, se podría decir, wow. Estos realmente coincidieron bastante bien. Y además de eso, quiero decir, incluso hay muchos relatos históricos de dragones. Hablemos un poco de eso también en términos de, por ejemplo, Plinio en los años 80 o 70, dijo que África produce elefantes, pero es la India la que produce el más grande, así como el dragón. Incluso Aristóteles, dijo que el dragón, cuando come fruta, traga y echa jugo, y se ha visto en el acto. Y podemos seguir y seguir y seguir. Sí, allí hay varios de ellos. Heródoto y otros, ya sabes, que habían comentado sobre ellos. Una de mis favoritas es sobre estas serpientes aladas que volarían desde los pantanos de Yea, Arabia hacia Egipto, y los pájaros ibis. Esta es la razón por la que los egipcios aman a los pájaros ibis. Los atacaban y tomaban sus huevos y los mataban y los destruían, ya sabes, para detenerse porque tenían este veneno que era bastante vicioso para él. Los quemaría en medio de este libro. Un montón de referencias geniales aquí. Por ejemplo, Heródoto, como hablamos, un escritor griego antiguo, cuenta que hay un lugar en Arabia, el actual Egipto, situado muy cerca de la ciudad de Budfa, al que fui oyendo hablar de una serpiente alada, y cuando llegué allí, vi huesos y espinas de serpientes en tal cantidad que sería imposible para describir. La forma de la serpiente es como la de la serpiente de agua, pero tiene alas sin plumas y lo más semejante posible a las alas de un murciélago. ¿Suena como un dragón, chicos? Sí. Y está describiendo a otros animales al mismo tiempo, si realmente lees todos estos contextos. Lo que me pareció fascinante fue que estas criaturas a menudo vivían en un pantano o en una marisma. Por ejemplo, los que acabo de mencionar que venían de Arabia, decían que venían de los pantanos. Si miras en Arabia hoy en día, no hay mucho para pantanos o marismas. Ahora, tenemos evidencia de que el lugar solía ser mucho más así, y se ha secado. Es más desértico. Pero al mismo tiempo, miramos a otras partes del mundo. Drenamos muchos pantanos y los convertimos en tierras de cultivo. Hemos destruido marismas. Muchos de ellos se han secado. Sugiero que gran parte de su hábitat realmente estaba desapareciendo. Y del 15 al 1800. Ya sabes, a medida que nos hemos extendido a otros lugares y hemos destruido mucho de eso, hemos destruido gran parte de su hábitat. Y esa podría ser una de las razones por las que los números han disminuido significativamente. Sí, entonces,
¿Cuáles son algunas de esas razones? Hablemos de eso en términos de por qué se extinguieron. Porque ya no los vemos hoy. Bueno, la razón número 1. Pecado. MHMM. Tenemos que recordar eso. Necesitamos mirar el mundo desde un punto de vista bíblico. Estamos en un mundo maldito y quebrantado por el pecado, y es por eso que Dios hizo el mundo perfecto. Era muy bueno según Génesis 131. Deuteronomio 324 dice, toda obra de Dios es perfecta. MHMM. Eso es lo que esperábamos de un Dios perfecto, pero ya no estamos en un mundo perfecto. Solo estamos hundidos, malditos y rotos. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, Dios maldijo la tierra, maldijo los animales y sentenció al hombre a morir. Así que estamos en un mundo que está roto, y vemos todo tipo de animales que se extinguen y se extinguen. Criaturas parecidas a dragones dinosaurios, no son una excepción. Sí, que los acabamos de ver en categorías enteras. Pero, ya sabes, mencionaste antes la lista de especies en peligro de extinción. Quiero decir, imagínense cuántas criaturas hoy en día se habrían extinguido si no hubiéramos promulgado eso. Probablemente nos preguntamos si hay grandes felinos, como leones, guepardos, tigres, elefantes, cóndores o águilas. Quiero decir, muchas de esas cosas. Podríamos estar sentados preguntándonos si son un mito. Sí, exactamente. Y también están esos factores ambientales, porque después del arca, después del diluvio global, hubo una edad de hielo. Por lo general, a los reptiles no les va bien en ese tipo de entornos. Exactamente. Hay muchas enfermedades. Además, probablemente fueron cazados por un hombre. Piensas en todas y cada una de las leyendas de dragones. ¿Qué sucede al final de estas leyendas de dragones? Por lo general, matan a un dinosaurio. Sí, por lo general, lo hacían. Así podría haber sido como. Bien. ¿Cuál es la cuenta de dragón más famosa? ¿Sabes quién fue? ¿Te acuerdas? San Jorge. San Jorge. Sí. San Jorge es el santo patrón de Inglaterra. MHMM. Cuando estuve en Suecia, fui a Gamla Stan, el casco antiguo, y tenían una gran estatua de San Jorge matando al dragón. San Jorge era en realidad cristiano, pero era un soldado romano alrededor del año 300 después de Cristo, y estaba estacionado en el norte de África. Y aparentemente, en el norte de África, había una aldea que estaba siendo atacada por este dragón que vivía en este pantano. Y salía, y atacaba. Así que lo que decidieron hacer es decir, oye, vamos a darle de comer algunas ovejas. Oveja. Así que empezaron a llevar un par de ovejas allí, y salieron y empezaron a comerse todas las ovejas. Y, bueno, se hizo más grande. Y. Se quedaron sin ovejas. MHMM. Así que empezó a aterrorizar de nuevo. Dicen, oh, no. Bueno, tenemos que entender, esta era una cultura pagana, y ellos dicen, oh, no. Así que dijeron, tenemos que apaciguar a nuestros dioses. Tal vez necesitemos hacer sacrificios humanos a este dragón. Tal vez eso lo apacigüe. Y así empezaron a echar suertes. Piensa en ello como tirar los dados. Y lo reducirían. Finalmente, alguien fue sacado, y estaban sacrificando personas a este dragón. Salían y lo ataban a una estaca. Un día echaron suertes, y aquí que le tocó a la hija del rey. A King no le gustó eso. Quería que alguien más ocupara el lugar. ¿Adivina qué? Nadie se ofreció como voluntario para ese trabajo. Creo que nunca lo he hecho. Entonces, allí estaba ella atada a una estaca. Fue entonces cuando pasó San Jorge. MHMM. Y este dragón salió, lo alanceó. Sin embargo, no lo mató. De hecho, lo ató, lo arrastró de regreso a la aldea y lo mató frente a todos para mostrarles a todos que era solo un animal. Así que rescató a la princesa. ¿Y qué quería a cambio de todos esos valientes esfuerzos? Él solo quería ser capaz de predicar el cristianismo. Sí, amén por eso. Según el relato, decían que todo el pueblo había entregado su vida al Señor. No era un pueblo pequeño, por cierto, a través del buen estándar antiguo. Sí, el rey estaba dispuesto a renunciar a la mitad de su reino por este tipo y él dijo, no quiero nada de eso. Solo quiero predicar las buenas nuevas de Jesucristo. Ahora bien, a Roma no le gustaba eso. Roma realmente quería que él se retractara de su cristianismo, pero no lo haría. ¿Why así? Para abreviar la historia, en realidad mataron a San Jorge. MHMM. Sí, además, hay muchos otros cazadores de dragones en la historia. Quiero decir, ustedes tienen a tipos como San Silvestre, Sigurd, Beowulf, Tristán Mark II, incluso los apóstoles, Felipe y Bernabé, incluso en el siglo I, lo tienen registrado. Tienen un encuentro. Sí, encuentro también. Así que vemos bastante de ese tipo de cosas. Entonces, ya sabes, cuando se trata de dinosaurios y dragones, creo que, ya sabes, cuando damos un paso atrás y comenzamos con la Biblia, tiene sentido sobre los dinosaurios. Le da sentido a los dragones y a estos relatos, especialmente en el mismo mundo maldito y roto. MHMM. Sí. Una y otra vez, desde la visión bíblica del mundo, tiene sentido que tengamos todos estos relatos históricos del hombre viviendo con dragones, viviendo con dinosaurios. Pero, de nuevo, desde la visión evolutiva del mundo, no tiene sentido porque creen que los dinosaurios se extinguieron hace 60 o 65 millones de años. Es por eso que es tan importante que como cristianos volvamos a tener la cosmovisión cristiana correcta que está construida sobre la roca sólida de la palabra de Dios. Y cuando lo hacemos, es una gran confirmación de lo que dicen las escrituras. Sí. Así que me encantó hacer este libro. De hecho, pasé 5 años trabajando en este libro, y traté de escribirlo de tal manera que la mayoría de la gente pudiera leerlo. Traté de apuntar, por ejemplo, al nivel de secundaria. Y, con eso, quiero decir, los jóvenes inteligentes no tendrían problemas para leer este libro. Los adultos no deberían tener problemas para sumergirse en él. Hay algunas secciones que son más semitécnicas, salta hacia arriba. Pero yo diría que, en general, la mayoría de la gente puede agarrar este libro y leerlo. Se puede decir que se entusiasma bastante con este tema. Así es. Disparado, encendido. No estaba arrastrando los pies en este caso. Sí. El otro día tuve un muy buen juego de palabras con el dragón, ambos. Era tan bueno que volaba por encima de mi cabeza. Esa es una buena pregunta. Pero, ¿realmente? Está bien, Bodie. Pero, ¿realmente enormes criaturas que escupen fuego? O sea, vamos.
Dios nunca crearía una criatura que escupiera fuego. ¿Derecha? Vaya, he escuchado eso durante años. Bien. Me encanta. Pero no solo, ya sabes, como un leviatán era considerado escupiendo fuego, ya sabes, cuando lees el contexto en Job 1. Pero también se ven serpientes de fuego en los libros de Moisés. MHMM. También ves a la serpiente voladora de fuego. En el libro de Isaías. Quiero decir, había criaturas que estaban haciendo este tipo de cosas, pero hoy estamos en una cultura que negaría que tal cosa pudiera suceder. Y, sin embargo, hay un pequeño bicho llamado escarabajo bombardero. MHMM escarabajo bombardier, algunas personas lo llaman. Este pequeño escarabajo toma dos productos químicos, los dispara a una cámara en su parte trasera, los dispara y los dispara. Se enciende. Y no es el tipo de incendio que va a quemar tu pueblo, pero te quemará a ti. Puedes escucharlo cuando esta cosa se dispara. Dices, boa, ¿qué fue eso? Y tiene una puntería increíble. Ya sabes, es un insecto. Ya sabes, mueve sus patas y dispara en todas estas direcciones diferentes. Vi un vídeo de esta vez, donde apareció esta hormiga, y simplemente... Acabo de quemar esta hormiga. Era una araña. También he visto la araña. Y la araña no estaba muy contenta con eso. Dios mío, está bien, no soy fanático de los insectos. Pero este tiene que ser el error más genial. Sí, bueno, como 212 grados saliendo. Así que quiero decir, eso es lo que te quemará. Sí, es una toma increíble. Entonces, ¿sabes qué? Si el Señor pudo hacer esto con un insecto, ¿podría hacer algo así con un leviato o algunas de estas serpientes de fuego? Por supuesto que podía. Esto no es un problema desde un punto de vista bíblico. Vea también en la palabra de Dios, como usted está diciendo, Isaías, capítulo 30 versículo 6 dice esto, la carga contra las bestias del sur a través de una tierra de angustia y angustia de la cual salieron la leona y el león, la víbora y la serpiente voladora de fuego. Así que ven, miren, junto con todos esos otros animales reales, dice que llevarán sus riquezas en los lomos de los asnos jóvenes y los tesoros de las jorobas de los camellos a un pueblo que no se aprovechará. Así que Venus. Una y otra vez, habla de estas serpientes de fuego voladoras. Ahora, muchas de las veces que lees las notas al pie de página, dicen, bueno, tal vez fue una serpiente voladora o una víbora voladora, pero obviamente eso no tiene sentido. Derecha. Acaban de mencionar a la víbora justo antes de eso. Derecha. Así que, obviamente, ese no es uno de ellos. Derecha. Pero de nuevo, quiero decir, ¿es realmente tan descabellado pensar en un dragón que escupe fuego? Realmente no lo es. Sí, de hecho, tiene sentido. Esto no es un problema. Ahora bien, ¿qué podemos nombrar realmente a qué dinosaurio específico o qué tipo de criatura era? No exactamente. Quiero decir, como dije, desenterramos huesos y a veces son parciales, y, ya sabes, construimos estos esqueletos. Pero, ya sabes, algunas de estas otras características, algunas de las características carnales, es difícil determinar realmente qué son los pañales. Así que probablemente no todos los dragones escupieron fuego, pero tal vez algunos de ellos lo hicieron. Así que eso es lo que podemos decir allí. Volvamos a la Biblia, aunque muy rápido aquí. Hagámoslo. Realmente hay un dragón que todavía deambula hoy en día. El dragón mortal, que es nuestro enemigo. Derecha. Estamos hablando de Satanás aquí. MHMM. Satanás es equiparado con un gran dragón en el libro de Apocalipsis. Creo que se llama el 9. Creo que hay una buena razón para ello. MHMM. Porque, ya sabes, muchos de estos viejos relatos de dragones antiguos, ya sabes, estos dragones eran bastante viciosos. Así que Satanás es bastante vicioso. Él está ahí fuera. Ahora, he tenido gente que dice, oh, bueno, no queremos hablar de dragones porque, vaya, eso está asociado con Satanás. Pero al mismo tiempo, él también merodea como un león rugiente. Ya sabes, también lo han comparado con otras cosas. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Estamos hablando de los dragones como criaturas animales. Y sí, Satanás es comparado con ser un dragón en ese sentido espiritual. Y creo que hay una buena razón para ello. Sí. 2 Corintios 11, 3, el apóstol Pablo dice, pero temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros pensamientos se desviarán de una devoción sincera y pura a Cristo. Así que usted ve, volviendo al principio, Génesis capítulo 3, Satanás engañó a Eva en el jardín, lo cual llevó a la desobediencia de Adán, la cual trajo muerte y pecado al mundo. Y Satanás está usando la misma táctica hoy en día, tratando de hacer que la gente dude de la autoridad de la palabra de Dios. Está usando esa misma táctica una y otra vez. ¿Realmente dijo Dios? Y esa es la serpiente con la que tenemos que lidiar hoy. Ese es el verdadero dragón, el verdadero enemigo. Satanás quiere que la gente crea que los dragones eran un mito, que eran solo poesía, que eran solo fábulas. Y realmente lo que es un ataque a la autoridad bíblica. Por eso nos apasiona tanto. Así es. Queremos que la gente vuelva a la Biblia. Quiero decir, aquí está Satanás. Satanás ha estado usando el mismo método, solo hacer que usted engañe. Y, ¿saben? Él usó una serpiente. ¿Sabes? He tenido gente que dice, bueno, ¿eso era un dragón? ¿Era un dinosaurio? Nosotros, realmente no lo sabemos. Sabemos que esa serpiente en particular estaba maldita o se arrastraba por su vientre y comía polvo. Mucha gente piensa, oh, bueno, tal vez era una serpiente. Bueno, no sabemos si era una serpiente. Muchos reptiles se arrastran sobre su vientre, y todavía tienen patas y demás. Así que simplemente no sabemos cuál es la respuesta a eso. Pero la clave es que Satanás es un maestro para hacerte dudar. Si él puede hacer que usted dude de una parte de la Biblia, ¿adivina qué? Eso va a abrir una puerta para que dudes de otras partes de la Biblia. Así es. Y quiero que la gente entienda que desde el primer versículo de la Biblia hasta el último versículo de la Biblia, es confiable. Ahora, he tenido personas que dicen, oh, bueno, ¿tienes que tomar cada cosa en la Biblia literalmente? No, no está escrito de esa manera. Lo tomas de la manera en que está escrito. Si se escribe como historia literal, lo tomas como historia literal. Si está escrito como poesía, lo tomas como poesía. Si está escrito como una canción, tómalo como una canción. Tomemos las metáforas como metáforas y así sucesivamente. Tómalo con claridad. Tómalo como verdad. Sí, exactamente. Porque la cuestión es que, si no podemos confiar en que Génesis 1:1 sea verdad,
¿Por qué confiar en Juan 316? ¿Por qué confiar en que algo de la Biblia es verdad? Y así, realmente, se remonta a la Biblia, se remonta a la palabra infalible de Dios. Y es por eso que, como cristianos, tenemos que volver a confiar en la palabra infalible de Dios por encima de las opiniones falibles del hombre, las ideas del hombre allá afuera. Y cuando comenzamos con la Biblia, sabemos que no podemos derrotar a este dragón por nuestra cuenta. Pero aquí es donde podemos estar seguros. Cristo, nos salvó de ese dragón. Sí. Aquí, cuando Cristo murió en la cruz, el Hijo infinito de Dios recibió el castigo infinito del Padre infinito. Y eso fue suficiente para satisfacer la ira de Dios sobre el pecado. Cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, su perfección, su justicia, se nos transfiere. A eso se le llama imputación. Se nos imputa para que seamos vistos como inmaculados en el día del juicio. Volviendo a Mateo 1229 aquí, realmente, necesitábamos a Jesús, el hombre más fuerte para conquistar a Satanás. Para los que están en Cristo, uno puede tener la victoria sobre el gran dragón. 1 Corintios 1557 dice esto, pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria a través de nuestro Señor, Jesucristo. Y volviendo a Génesis 3 y 15, necesitábamos que Jesús aplastara la cabeza de la serpiente. Eso es exactamente lo que hizo en la cruz. Y así lo hizo. Él venció, él destruyó las obras del diablo, es lo que dice. Así que podemos estar tranquilos en eso. Sí, así que quiero animar a cada uno de ustedes. Estén siempre preparados para dar una respuesta. Eso es 1 Pedro 315. No dice que siempre hay que dar esa respuesta. Hay un tiempo en el que no hay que echar perlas delante de los cerdos, sino hacerlo con delicadeza, hacerlo con respeto. 2 Corinthians 1045. Dice, demolimos los argumentos y toda pretensión que se opone al conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento y lo hacemos obediente a Cristo. Sí. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener cuidado con lo que dice el mundo. Siempre pruébalo y compáralo con la palabra de Dios, porque Dios es el que siempre tiene la razón.